Amigos de Tras la Toga, el día de hoy nos encontramos con el doctor Eugenio Navarro Pérez. Él es candidato a magistrado en materia laboral para el estado de Guanajuato. Eugenio, bienvenido. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Un saludo a tu auditorio y muchas gracias por la invitación. Eugenio, muchas gracias por aceptar esta invitación. Es un placer tenerte aquí. Comenzamos. Gracias. Eugenio, desde el 2011 entraste al Poder Judicial, ¿es correcto? Es correcto. En el 2011 tuve la oportunidad de entrar con la figura que existía en ese entonces, que era de meritorio. Ok, ¿y cómo ha sido este paso durante estos años? ¿Cómo ha sido este paso en tu trabajo? Bueno, esta trayectoria ha sido toda una carrera. Primero, como comenté, entré de meritorio, que es esa figura en la que inicias a ir a aprender a los órganos jurisdiccionales, ¿no? Te dan la oportunidad de enseñarte sin que sea como tal un trabajo. Pero bueno, ahí te enseñan a poner sellos, a coser los expedientes, cómo se integran, cómo se hacen los acuerdos. Digamos que te vas poniendo en la mira de los titulares, entonces ven que le estás echando ganas y cuando hay alguna oportunidad te la otorgan. En mi caso, a una compañera se fue de incapacidad por ahí 2 meses y tuve mi primera oportunidad para ser oficial judicial. Y de ahí empezó todo, ¿no? Después se acabó porque regresó la compañera, pero luego pude sustituir a otros compañeros en otros órganos como chofer de funcionario, oficial judicial, y hasta que obtuve una base de oficial judicial en el juzgado 10º de distrito en Irapuato. De ahí me invitaron a trabajar a un tribunal colegiado en materia civil y de trabajo, que posteriormente se convirtió en tribunal colegiado en materia de trabajo exclusivamente. Y ahí estuve como oficial judicial, tuve algunos nombramientos de actuario y después viene la reforma laboral. La reforma laboral crea nuevos órganos, en este caso tribunales laborales federales, que vienen a sustituir a las juntas de conciliación y arbitraje. Para ingresar a estos órganos hubo concursos abiertos de oposición en los que cualquier persona que cumpliera los requisitos podía inscribirse, fuera del Poder Judicial de la Federación o de cualquier otro ámbito, ya fuera incluso de las mismas juntas o fueran litigantes o docentes, pudieron haberse inscrito. A través de estos concursos de oposición pude obtener la categoría de actuario judicial del Tribunal Laboral Federal y me fui a Jalapa. Hace aproximadamente 4 años que me fui a Jalapa. Ya estando ahí como actuario, salió de nueva cuenta el examen para ser secretario, lo pude acreditar y afortunadamente en el mismo tribunal en el que me estaba desempeñando como actuario, hubo la posibilidad hubo una vacante para ser secretario y ahí estoy como secretario instructor del 8º Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Veracruz. Y ahorita teniendo un cargo en Veracruz, ¿cómo se empata esto con la campaña que actualmente estamos viviendo? Híjole, eso es muy complicado. Afortunadamente hoy estamos en días inhábiles y nos podemos trasladar un poco más o con mayor facilidad, pero resulta muy complicado porque nosotros como servidores públicos tenemos que seguir prestando ese servicio a la ciudadanía y hacer nuestro trabajo con la mayor calidad posible. La campaña se está trabajando de una forma que sea básicamente en redes sociales, tomando este tipo de entrevistas para llegar al mayor número de gente posible y tomar estos días en los que se puede descansar, digamos, para hacer estas giras, ¿no?, por los distintos municipios en los que nos corresponde ser votados. Eugenio, ¿cómo ves tú la elección judicial? O sea, tú recorriste finalmente una carrera dentro del Poder Judicial. ¿Cómo ves tú esta elección? Bueno, esta elección la veo complicada porque es una elección completamente diferente a la que estamos acostumbrados. Creo que para la gente que va a salir a votar va a ser todo un reto identificar que tenemos 6 boletas para distintos cargos y además investigar y hacer un ejercicio de discriminación para elegir a los mejores perfiles. Y eso, pues bueno, al final de cuentas es una tarea de la cual la ciudadanía con responsabilidad debe atender, ¿no?
Y en el sentido de esta elección, muchos, pues ahora sí que funcionarios del Poder Judicial sintieron esta reforma como un balde de agua fría. ¿A ti qué te sacudió? ¿Lo ves justo? ¿Qué opinas? A mí sí me sacudió. Debemos como que entender el contexto social de lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? En primer lugar, el Poder Judicial de la Federación, desde mi perspectiva, lo que me daba, yo estoy ahí desde 2011, he ido creciendo, era una estabilidad laboral y me daba las esperanzas y las posibilidades del crecimiento profesional, ¿sí? A través de esos distintos cargos que yo fui teniendo, pues todos se debieron a que hacía bien mi trabajo, ¿no? O a lo mejor a que destacaba de entre mis compañeros, incluso los que ostento hoy en día, pues fueron a través de concurso, ¿no? Y entonces eso a mí me gustaba mucho, que decía, si yo me esfuerzo, si yo estudio, me preparo, si trabajo duro, al final de cuentas voy a obtener las recompensas. ¿Y qué cambia? Estamos en un contexto social en el que la gente está pidiendo que se modifique el Poder Judicial de la Federación, en el que dice, oye, no conozco a mis jueces, no conozco a mis magistrados, y me gustaría participar de ello, ¿no? Me gustaría tener conocimiento de quiénes son estas personas, ¿no? Que siempre están atrás de un escritorio estudiando sin tener este contacto cercano con la sociedad, ¿no? Y creo que sí, o sea, que en ese sentido sí existe razón. O sea, nosotros somos, al final de cuentas, servidores públicos y tenemos que tener esta estrechez con la ciudadanía. Yo creo que, digamos que perdimos un poco ese camino de la cercanía y nos enfrascamos en nuestros despachos haciendo sentencias complejas. Y se nos olvidó dirigirnos a ese ciudadano que es quien realmente está pidiendo que se le imparta justicia. Le hablamos a los abogados, le hablamos a los doctrinarios, a los maestros, ¿no? Pero no le hablamos al ciudadano que vino a pedir justicia, que tiene que entender por qué se dictó una sentencia en uno o en otro sentido, ¿no? Tiene que entender por qué le dimos la razón o por qué no le dimos la razón. Y entonces creo que eso es algo de lo que tiene que servir esta reforma, que al final de cuentas nosotros como personas juzgadoras nos acerquemos a esa persona y le digamos, mira, no tienes la razón por esto, esto y esto y esto. O sí, efectivamente tienes la razón. Y por eso, pues bueno, vamos a hacer efectivo tu derecho. ¿Por qué estás entonces tú buscando esta magistratura? ¿Qué te inspiró? ¿Qué es lo que buscas? Mira, a mí en primer lugar, me inspira que siempre ha sido mi proyecto de vida. Desde que yo ingresé al Poder Judicial de la Federación y empecé a crecer en los distintos puestos, dije, claro, esto es a lo que yo me quiero dedicar. Y yo quiero poner mis conocimientos y mi experiencia al servicio de la gente, ¿no? Y al final de cuentas hoy nos encontramos en una situación en que las reglas para acceder a los puestos de jueces y magistrados han cambiado. Ya no es a través de los exámenes que se hacían anteriormente, sino a través de la elección por voto popular. Y yo dije, eso hace que mi proyecto de vida haya cambiado, y haciendo una reflexión, pues llego a la conclusión de que no, de que las reglas cambiaron y vamos a jugar con esas reglas y vamos a intentar cumplir nuestro proyecto de vida. Al final de cuentas, una cuestión muy importante que he aprendido en estos años que estuve en Jalapa en un tribunal laboral federal, que esta justicia ya cambió. Ahí en los tribunales laborales federales la justicia es oral, la justicia es cercana. Tenemos al trabajador y al patrón en las mismas circunstancias, hablando frente al juez, y en los cuales ambos exponen cuáles son sus hechos, cuáles son sus pruebas, y al final de cuentas ahí se puede advertir quién sí trae una historia fluida, ¿no? Sin que esté mintiendo, sin que esté como que variando los hechos que obran en el expediente.
Y esto ha logrado que tenga una sensibilidad, ¿no? De decir, es que no son expedientes, no son números estadísticos, ¿no? Son personas, y las decisiones que tomemos aquí y las acciones que hagamos van a tener un impacto directo en la vida de esas personas, tanto en los patrones como en los trabajadores y en sus familias, ¿no? Porque al final de cuentas la materia de trabajo se trata de esto, ¿no? De proteger este bien y este derecho que tenemos, pero que nos lo da todo, nos da independencia, nos da seguridad, nos da salud, nos da esparcimiento, nos da pues la posibilidad de mantener a nuestros hijos, de educarlos, de alimentarlos, de ofrecerles un techo, ¿no? Entonces es un tema tan importante en la vida de todos nosotros, el trabajo, que debemos de ser muy cuidadosos en cómo lo hacemos. Y aparte de todo, estos tribunales laborales federales, a diferencia de las juntas, ¿no? Que tardaban 5, 10, 12 años en resolver un asunto, pues nosotros tenemos los objetivos de hacerlos a más tardar en 1 año, ¿no? Hay algunos que sacamos en 4 meses. Y bueno, eso también es decirle al trabajador, si el patrón tuvo la razón en despedirte y ya no hay forma de que regreses a trabajar ahí, bueno, en 4 meses, nada más perdiste 4 meses, vete a buscar otro trabajo, ¿no? Continúa con tu vida, no estemos esperando 10 años a ver qué pasa. Y yéndonos a las propuestas, Eugenio, tienes una muy interesante que, o sea, tú lo manejas como simplificar las sentencias, sugiriendo que actualmente está llena de tecnicismos, ya lo comentabas, los juzgadores están muy lejos ahora sí que del pueblo, de la ciudadanía. ¿Esto realmente es un problema? ¿Qué opinas? Mira, lo que pasa es que lo que yo he visto es que hay muchas sentencias en las que parecen tratados de derecho, ¿no? Parecen un libro en los que se trata de presumir un poco, ¿no? De que sé mucho y de que estudié mucho para hacer esta sentencia. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo desarrollo alguna figura jurídica, pues eso lleva tiempo, ¿no? En estar investigando y qué dijo este teórico y qué dijo el otro, y hago un estudio de derecho comparado, solamente para definir, podríamos decir, qué es la igualdad sustantiva, ¿no? Y me voy a Alemania y me voy a Estados Unidos y qué dijeron por acá y qué dijeron por allá. Cuando debemos de decir la igualdad sustantiva es que no exista diferencia en las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres, ¿no? Y entonces ahí ya nos quitamos toda esa investigación, que al final de cuentas está bien para los teóricos. Nosotros debemos de volvernos prácticos. Y si yo, en lugar de dedicarle 1 semana a investigar todo eso, dedico 1 día a esa sentencia, mañana puedo hacer otra, ¿no? Y tiene que tener, como decía hace rato, ese lenguaje ciudadano con el cual yo pueda acercarme al usuario. O sea, que yo quiero que el trabajador que vino a pedir justicia entienda por qué decidimos de una u otra manera. Yéndonos por la misma línea, en tus propuestas hablas de un trato humanitario y un lenguaje ciudadano. Siendo sinceros, pues bueno, suena que cualquier juez lo debería de realizar, ¿no? ¿Por qué crees que siendo una propuesta, o sea, por qué es una propuesta y no una realidad en todos los juzgadores? Debe de ser, o sea, no es algo como exclusivo, ¿no? Todos, las personas juzgadoras deben de tener este trato humanitario, este lenguaje ciudadano, pero lo que pasa es que es esto, o sea, que si nos perdimos, nos alejamos, se cerró la puerta para tener ese contacto entre la ciudadanía y la impartición de justicia, ¿no? Estamos lejos y lo que tenemos que hacer es acercarla, es explicarle a ese usuario por qué tomé esa decisión, ¿no? Que lo entienda. Al final de cuentas, creo que fue pasando generación tras generación. En los últimos 30 años nos fuimos alejando, ¿no? 1994 cambió el Poder Judicial de la Federación hasta hoy. Y nos hemos ido alejando, porque digo, ¿qué piensan las personas juzgadoras de hoy en día? Que no quiero decir que esté mal, sino que dicen, a mí me legitima mi sentencia, a mí me legitima
el estudio que yo le puse a mi sentencia, ¿no? Todo el esfuerzo, toda la investigación. Y entonces, ¿qué queremos? Meterle información, ¿no? Para que quede lo más extensa posible y, vamos a decir, lo más bonita posible, ¿no? Pero al final de cuentas termina esa sentencia bonita y muy estudiada y con muchos tecnicismos, termina siendo lejana al usuario. El usuario la empieza a leer y dice, no sé de qué me estás hablando. Sí, ¿no? Totalmente. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer, acercar esa justicia a la gente, porque ellos son los que están pidiendo justicia, no sus abogados, no los jueces, no los magistrados, no los doctores en derecho, no los, digamos que la gente letrada no es quien está pidiendo la justicia, ¿no? En este caso es el trabajador. Y ese trabajador debe de entender por qué pasaron las cosas. Hablas también de independencia. Dentro de tus propuestas hablas de independencia. Tú conoces el sistema también desde adentro. Y me voy a ir directo, Eugenio. ¿Cómo puede hacerle un juzgador, en este caso, por ejemplo, tú, para no comprometerse con intereses externos, o sea, sindicatos, empresas, empresarios? En la impartición de justicia, uno de los valores más importantes es la independencia, ¿no? Y significa justo eso. No hacer caso a cuestiones externas, no atender a la presión de algún gobierno, no atender a la presión de algún sindicato poderoso, ¿no? En materia de trabajo federal, nosotros atendemos asuntos de trabajadores de Pemex, de CFE, del IMSS, ¿no? Entonces ellos tienen sindicatos muy fuertes, ¿no? Y al final de cuentas, incluso tenemos que salirnos de nuestras propias ideologías, tal vez, ¿no? O de estas cuestiones que nos hacen ser quien somos, para irnos únicamente a lo que está probado. ¿Cuáles son los hechos del caso concreto? ¿Cuáles son las cuestiones fundamentales que se plantearon ahí? Y todo lo demás lo tenemos que dejar afuera. En esta relación trabajador-patrón, es una relación creo que complicada cuando hay demandas, ¿no? Los patrones dicen de repente que los trabajadores no cumplen con lo que estuvieron en el contrato, los trabajadores dicen que los patrones, por ahí se echan la bolita entre ambos. ¿Dónde crees que realmente está el problema aquí en México? El problema está en que en primer lugar, no establecemos bien cuáles son las condiciones de trabajo. En nuestro país hay pocas empresas, digamos, fuera de las grandes empresas, que tienen contratos individuales o contratos colectivos de trabajo, ¿no? En donde establecen tus funciones van a ser estas, tu salario va a ser este, vas a tener tantas vacaciones, tanto aguinaldo, sí vas a tener reparto de utilidades. Y existen muchas otras medianas y pequeñas y microempresas que no hacen un contrato de trabajo, ¿no? Y entonces ahí empieza la confusión. El trabajador piensa que tiene derecho a una cosa y el patrón le quiere dar otra. Y ahí a lo que tenemos que irnos es a la Ley Federal de Trabajo, que establece las condiciones mínimas, ¿no? Pero incluso nos encontramos con patrones que ofrecen condiciones más abajo que las mínimas, ¿no? Lo cual es completamente incorrecto. Uno de tus objetivos como magistrado será resolver más problemas, más asuntos en menos tiempo. La cuestión sería abatir el rezago. Tenemos un rezago a nivel nacional por el gran número de asuntos que se presentan al Poder Judicial de la Federación. Hay una estadística por ahí que dice que en México por cada 100,000 habitantes deberíamos de tener 65 personas juzgadoras. Y hoy tenemos 5, ¿no? Entonces, pues los conflictos llegan y llegan y llegan y son las mismas personas los que los están resolviendo, ¿no? Las mismas personas que había hace 20 años, o sea, han ido aumentando muy poco, ¿no? Y la demanda de impartición de justicia ha aumentado mucho. Entonces yo pienso que una forma de abatir este rezago es simplificar las sentencias, porque a veces tardamos mucho en elaborar una sola sentencia, vamos a decirle una semana, y a lo mejor en una semana puedo hacer 5 si la simplifico, ¿no?
¿Y tiene que ver esto con la resistencia a veces de los jueces y los magistrados de cambiar su forma de trabajar, crees? Sí, es difícil porque estas personas juzgadoras y magistradas ya llevan muchos años en impartiendo justicia, ¿no? Y es un método que les ha funcionado para cumplir con los estándares que nos exige, ¿no? Dentro del Poder Judicial de la Federación hoy existe un órgano de control que se llama el Consejo de la Judicatura Federal, el cual también va a cambiar, pero todos los meses nos exigen estadística. Cada año nos hacen 2 visitas, una electrónica y una presencial, que son como auditorías, ¿no? Que nos dicen, a ver, te entraron tantos asuntos, sacaste tantos, ¿por qué estos están pendientes? Y entonces, finalmente, vamos a decir, un juez busca hacer una sentencia muy detallada para que el magistrado no se la revoque, ¿no? Entonces, y cumplir con estas expectativas. Al final de cuentas, creo que debemos de atacar los temas de manera concreta, hacerlo lo más simplificado posible, siempre y cuando se agoten, ¿no?, los temas que nos solicitaron. Si tú tuvieras ahorita el poder para hacer un solo cambio, uno solo, pero sin procesos burocráticos, ¿qué elegirías? Yo haría que todo el proceso fuera oral, en audiencia, resolvieran las cuestiones en audiencia. Así llegamos un día, traemos nuestras pruebas, nos presentamos ante la persona juzgadora, en ese momento se observan las pruebas, se resuelve y nos vamos. ¿Eso crees que será así como un gran cambio para la justicia en México en cuestión laboral o inclusive en todas las demás materias? Pues Eugenio, de verdad te agradezco que hayas compartido aquí tu visión con nosotros en Tras la Toga. Te agradecemos, te deseamos mucho éxito. Antes de despedirnos, me gustaría que te dijeras al público, a la audiencia, para que les dijeras cómo votar por ti y qué es lo que tienen que hacer. Sí, a toda la gente que nos está escuchando, y quiero decirles que este 1 de junio salgan a votar, se informen, elijan a los mejores perfiles que se encuentran en las listas para que tomemos una decisión bien informada. Si quieren votar por mí, me van a encontrar en la boleta rosa de magistradas y magistrados. Estoy con el número 18, hay que ponerlo en el recuadro amarillo. Acompáñenme a seguir haciendo historia y por una justicia sin privilegios, una justicia transparente, una justicia para todos y una justicia ciudadana y humanitaria. ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? ¿Cómo podemos encontrar más información de ti? Me encuentran en Facebook como Eugenio Navarro Pérez, y en Instagram como eNavarroPE, y en TikTok y en X también eNavarro, por ahí me encuentran. Eugenio, antes de despedirnos, también por último, me gustaría pues comprometerte de alguna manera que una vez que seas magistrado, que ganes esta elección, poder tenerte otra vez aquí en Tras la Toga, que nos platiques cómo van los procesos, cómo van tus resultados y pues en esta cercanía que ya está cambiando el Poder Judicial, también poder tener un poquito más de cercanía con nosotros. Claro que sí, con todo gusto nos comprometemos. Bueno, pues Eugenio, te deseo todo el éxito. Este 1 de junio hay que salir a votar. Nosotros seguimos informando. Muchas gracias, amigos de Tras la Toga.